Ok, licenciada. muchísimas gracias. Solo vamos a ver, es que están intentando ingresar ustedes. Ahí estamos. Bien, ahí está. Para empezar, bueno, yo no sé cómo han ido desarrollando el curso con el licenciado porque pues no había tenido la oportunidad de conocerlos y de estar con ustedes en una clase, pero me indicó que pues empezáramos desde la diapositiva 1. No sé si alguien me puede indicar si eso ya lo vieron, ya vieron alguna diapositiva con el link. Buenas tardes, licenciada. Sí, de alguna manera, generalidades. Ok, más o menos, o sea, me pueden ir comentando qué han visto para que yo tenga una referencia, por favor, si me pueden ayudar. Aparte de las generalidades, claro. Realmente, licenciada, ha sido más que todo como una plática que nos ha dado el licenciado de lo que hemos visto anteriormente, pero en sí, una clase directamente de él aún no la hemos recibido. Ah, ok, no hay ningún problema. Bueno, ya con ese contexto, pues uno empieza. Vamos a ver, pues. Para empezar, quisiera que alguno o algunos de ustedes pudieran decirme con sus propias palabras cómo definirían el derecho procesal administrativo. Un concepto o algo que se les ocurra que puede ser el derecho procesal administrativo. Conjunto de normas, principios, referente a las acciones que toman las personas frente a la administración pública, partiendo por el derecho de petición. Muy bien. ¿Alguien más? Se le podría decir a todas aquellas regulaciones del proceso administrativo en cualquiera de los órganos correspondientes. Ok, muy bien. ¿Alguna otra definición? ¿Alguna chica que quiera participar? Bueno, vamos a continuar porque si no, no terminamos la clase rápido. Vamos a ver. Vamos a empezar acá con la definición del derecho procesal administrativo. El derecho procesal administrativo es aquella rama del derecho público que tiene por objeto el estudio de normas que regulan el desenvolvimiento jurídico formal del accionar de la administración pública para el logro de sus fines específicos. Tenemos dos definiciones para poder ampliar más nuestro conocimiento. Las dos son parecidas, mas no son iguales. También lo podemos definir como el conjunto de normas de derecho público que instituye los diversos procedimientos mediante los cuales se forma el acto administrativo, que establece los procedimientos para impugnar los actos administrativos ya formados cuando estos lesionan la esfera jurídica del administrado y los procedimientos mediante los cuales la propia administración hace valer sus propias pretensiones contra los entes públicos o contra el administrado. Como decían los compañeros anteriormente, pues es el conjunto de normas, como casi todas las definiciones de derecho, pues hemos tratado de definir, que se encargan pues meramente del derecho público, de la administración pública y el desenvolvimiento de las mismas. Solo me permiten, yo creo que hay alguien levantando la mano. Vamos a admitir a todos. Si hay alguien que quiera hablar, compañeros, me interrumpen. No vayan a levantar la mano porque no voy a poder ver. Incluso si son mensajes. Se quedó en la primera diapositiva. ¿Qué diapositiva es la que logran ver ustedes? Ahorita acaba de cambiar. Es que se miraba solo donde estaba el título Donde del estaban curso. los lapicitos. Exacto, esa era la única que se miraba, pero ahorita ya pasó a la segunda, donde dice la definición de derecho procesal. Yo creo que es por el internet ustedes, es que aquí donde estoy no tengo muy buena señal, pero vamos a intentar. Igual si vuelve a pasar eso,
por favor interrúmpanme. Bueno, ahí sí ya logran ver la diapositiva, ¿verdad? Sí, Sí, licenciada. licenciada, estamos viendo la segunda. Así es. Bueno, si en todo caso yo creo que en algún momento el licenciado les va a pasar material, pero no estoy muy segura. Entonces, si gustan, pues podrían ir tomándole captura a las diapositivas o anotando, que sería lo ideal, ¿verdad? Bueno, ahora bien, vamos a pasar a lo que es el proceso. Que si se dan cuenta, en la diapositiva anterior hablaba del proceso como una parte esencial del concepto del derecho procesal administrativo. Entonces tenemos dos definiciones del proceso, que serían el concepto amplio, que es como una secuencia o serie de actos que se desenvuelven progresivamente. O sea, si queremos definir qué es un proceso, ya hasta ahí ya podemos definir perfectamente lo que significa el proceso, ¿verdad? Porque es una secuencia, una serie de pasos o de actos que tienen que tener continuidad. Solo me permiten, vamos a ver, vamos a admitir. Ahí está. Ok. Que, no sé si logran ver la diapositiva, alguien que me confirme. Sí, licenciada. Sí, Ok, gracias. Y Sí, entonces, licenciada, se mira. muchísimas gracias. Entonces, con el objeto de llegar a un acto estatal determinado, destacando entonces en el concepto la unidad de los actos que constituyen el proceso. Yo voy a dejar la definición hasta ahí, porque hasta ahí yo la considero importante. El resto sí deberían de leerlo. Si pueden tomarle ahí un screenshot ahí a la presentación, estaría muy bueno, porque eso les va a servir pues ya a la hora de estudiar para el examen. Pero en sí, el concepto amplio de proceso, pues yo lo definiría solo hasta ahí. Ahora, el concepto restringido de proceso es la secuencia de actos que tiene por fin decidir una controversia entre partes por parte de una autoridad imparcial e independiente con fuerza de verdad legal, que pues bueno, como dice entre paréntesis ahí, ¿verdad? Lo que es el litigio, el juez y la autoridad de cosa juzgada. Entonces, estos serían los dos conceptos que yo podría definir como principales del proceso. Como les decía, si ustedes gustan, pueden tomar ahí una captura de pantalla, ¿verdad? Ahora bien, vamos a pasar al siguiente tema, que serían las características del derecho procesal administrativo. Solo permítanme. Ahí estamos. Bueno, las características del derecho procesal administrativo son tres, que vamos a ver a continuación. Sería como número uno, pues la rama del derecho público; número dos, que es un derecho instrumental; y número tres, las normas jurídicas son de carácter imperativo en el derecho procesal administrativo. Entonces, bueno, definiendo, es rama del derecho público porque se refiere a una función del Estado que está constituido por normas de orden público que no pueden derogarse por acuerdo de las partes y es de imperativo cumplimiento. Que eso más o menos lo vamos a definir en el tercer punto. Licenciada, disculpe, es que no sé si solo yo, pero no cambió la diapositiva. ¿No? Aún continúa No sé si el a todos. proceso. Yo estoy ya en la de características. No, está en la de proceso. Ah, va, dice. No ha cambiado, perdón. No sé si ya les aparece. Todavía no, licenciada. Ya no. Se Qué ve pena, la de usted. proceso. Va, miren, pues voy a ver si me puedo conectar desde el teléfono y compartirles desde ahí la pantalla. Vamos a ver. Vamos a ver. Permítanme ahí un momento.
Vamos a ver. Vamos a dejar de compartir por acá. Ahí estamos. Bueno. Solo. Vamos a ver si me deja compartir acá ustedes. ¿Se escucha bien o hay interferencia? Sí, licenciada, el audio sí está muy bien. Ok, perfecto. Vamos a ver. Vamos a ver si me deja. Acá está. Bueno, vamos a ver si así ustedes, porque no se puede de otra forma. Ahí estamos. Vamos a ver si le ponemos más grande. No me deja. Bueno, pero ahí logran ver, ¿verdad? Sí, ahí se ve bastante bien. Gracias, licenciada. Ok, entonces estábamos en las características. Bien, las características son tres, les decía yo, ¿verdad? Que es la primera, que es una rama del derecho público. ¿Por qué? Porque se refiere a que es una función del Estado o está dentro de una de las funciones del Estado, porque está constituido por normas de orden público que no pueden derogarse. ¿Ok? Es un derecho instrumental porque las normas procesales que tiene por objetivo la realización de las... Perdón, voy a reformarlo. Porque las normas procesales tienen por objetivo la realización de las normas objetivas. Por eso se le llama derecho instrumental. Y es de normas jurídicas de carácter imperativo porque su principal función consiste en regular la intervención del Estado en las relaciones jurídicas administrativas privadas o personales, haciendo que la norma jurídica administrativa se convierta en notoriamente obligatoria. Vamos a ver ahí. Esta sí se va a ver algo pequeña a ustedes, pero ahí está. Vamos a ver si la podemos agrandar. Ahí está. Bueno, en materia procesal administrativa encontramos que hay dos vías. La vía administrativa, que son todos aquellos recursos o medios de impugnación que se pueden plantear contra las resoluciones y actos de la administración pública y que se le denomina vía administrativa porque los medios de impugnación o recursos se plantean ante los órganos administrativos y los mismos órganos revisan su propia actuación y resuelven de los mismos. También encontramos la vía judicial, que es lo que algunos autores denominan como el proceso administrativo. La vía judicial significa que cuando hemos agotado la vía administrativa y el particular agotó los recursos administrativos y estos fueron adversos a los intereses del particular, no hay otra opción más que ir a un órgano jurisdiccional que se le denomina Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Bien, vamos a ver. El procedimiento, administrativo y los organismos del Estado. Como, vamos a ver si lo puedo agrandar. Ay, no sé, es que complicado esto, pero bueno. Dice que el procedimiento administrativo y la función administrativa
como ya lo hemos expresado, constituye la forma de expresión de la función administrativa. A través de él se prepara, forma y produce el acto administrativo que contiene la voluntad administrativa. Consecuentemente, el procedimiento administrativo constituye un instrumento formal necesario para la producción de los actos administrativos, puesto que él le va a dar la condición de validez a estos. Ahí está. Vamos a ver, ya que al no seguirse el procedimiento previo por la norma, el acto que se produzca puede estar afectado de ilegalidad por vicios de procedimiento. Solo vamos a aceptar. Ahí está. Bien. Toda actividad estatal de tipo administrativo se manifiesta a través del procedimiento administrativo. Por ello existe una coincidencia entre el concepto de función administrativa y el concepto de procedimiento administrativo. De todo este análisis diremos que no podemos involucrar el proceso en otras instancias que no sean actividades jurisdiccionales, pero sí podemos encontrar el procedimiento en otras actividades del Estado, legislativa, judicial y administrativa. Entonces ahora vamos a pasar a ver los 3 organismos que le competen al derecho procesal administrativo, que sería el órgano administrativo, el órgano judicial y el órgano legislativo. Ahí está. Bien, el órgano administrativo, los órganos administrativos no realizan sino función administrativa, siendo impropio y antijurídico reconocerles función jurisdiccional o legislativa. Ahí está. Ahí estamos. Los órganos judiciales. Estos realizan su propia función, la jurisdiccional y la función administrativa. No les corresponde la función legislativa. Si se dan cuenta, cada órgano tiene su propia función y aquí mismo en la presentación nos dice que no se mezclan. Cada quien tiene su diferente función y la respeta, ¿verdad? Entonces, el órgano administrativo se encarga únicamente de la función administrativa directamente. El órgano judicial, si bien es cierto que tiene la jurisdicción, pero no le corresponde como tal la función legislativa. Y el órgano legislativo realiza la función legislativa y administrativa, más no judicial. Por eso les decía, ¿verdad? Cada quien tiene como su función delegada. Los procedimientos administrativos de órganos judiciales y legislativos. Se trata en general de todo lo que se refiere a la organización interna y medios materiales y personales de los respectivos organismos, especialmente en la aplicación de la ley de contrataciones del Estado, que esa ley la van a ir viendo más adelante. Bueno, vamos a ver. El procedimiento administrativo. Aquí solo es una pequeña definición la que encontramos, que me gustaría poder agrandar ustedes. Ahí está. Bien, el procedimiento administrativo es la parte del derecho administrativo que estudia las reglas y principios que rigen la intervención de los interesados e impugnación del acto administrativo, las fases o etapas que comprenden un expediente administrativo que se ejecutan por o ante las autoridades administrativas o los funcionarios o empleados públicos cuyo cauce formal y material es la decisión o acto administrativo. Y ahora sí, antes de pasar a eso, vamos a preguntar, en el marco constitucional, porque vamos a hablar ahorita del marco constitucional, me gustaría que alguien ahí que tenga su constitución a la mano pudiera decirnos en dónde encontramos el derecho de petición. Eso está fácil. Artículo 28, Linda.
Muy bien, Jorge, muchas gracias. ¿Nos haría el favor de leerlo? Artículo 28, derecho de petición. Los habitantes de la República de Guatemala tienen derecho a dirigir individual o colectivamente peticiones a la autoridad, la que está obligada a tramitarlas y deberá resolverlas conforme a la ley. En materia administrativa, el término para resolver las peticiones y notificar las resoluciones no podrá exceder de 30 días. En materia fiscal, para impugnar resoluciones administrativas en los expedientes que se originen en reparos o ajustes por cualquier tributo, no se exigirá al contribuyente el pago previo de impuesto o garantía alguna. Le agradezco mucho, Jorge. Muy bien, el mismo artículo, la ley es muy clara, el mismo artículo nos indica exactamente el plazo, nos indica exactamente de qué proceso es que se cumple ese plazo. Entonces vamos a pasar a ver lo que es el marco constitucional. Ahora vamos a ver ahí. Muy bien. El derecho de petición administrativa, que fue lo que el compañero Jorge nos acaba de compartir, que lo encontramos en el artículo 28 de la Constitución Política de la República de Guatemala, que es el derecho de petición administrativa en general, que corresponde a los habitantes. Ahora bien, también existen unas obligaciones que conllevan este mismo derecho, ¿verdad? Que serían, si no estoy mal, son dos, vamos a ver, obligación de tramitar las peticiones. La Constitución dispone que la autoridad está obligada a tramitar las peticiones. Eso es de cajón, amigos. Eso por ley tienen que, las peticiones todas las tienen que, pues, tramitar, ¿verdad? Entonces, esto significa que ninguna autoridad, funcionario o empleado público negará trámite a la petición que le sea presentada, aun cuando su redacción sea defectuosa e irrespetuosa. La negativa de recibir la petición para su trámite da lugar al recurso de amparo fundamentado en el inciso F del artículo 10 de la Ley de Amparo de Exhibición Personal y de Constitucionalidad. Ahí está. Bien, en este caso el objeto del recurso de amparo es obligar a la admisión de petición para su trámite. En cuanto a su redacción o contenido del escrito en que figure la petición, el mismo puede llegar al extremo de injuriar y calumniar al funcionario y aún en este caso admitirse la petición para su trámite y el documento que la contenga, constituirse en medio de prueba para iniciar acción penal en contra del solicitante, dependiendo de cada caso. Que aclarando que no significa que lo que ustedes presenten lo vayan a admitir. Simple y sencillamente se le da trámite, pero puede ser denegado, ¿verdad? Bueno, vamos a pasar a la siguiente. Y aquí está la otra obligación que les comentaba, la obligación de resolver conforme a la ley. La Constitución establece la obligación de resolver. En tal sentido, ninguna petición quedará sin resolución. La resolución se emitirá según disponga la ley aplicable. Como les decía anteriormente, que ustedes presenten para trámite algún documento no significa que se los vayan a admitir. Podrían denegárselos o podrían admitirlo, ¿verdad? Para su debido trámite. Ahora, la Constitución... Sí, Jeffrey. ¿La obligación de resolver en dónde está fundamentada? Ay, amigo. Ahí sí me dejaste. Vamos a ver. Bueno, fíjate que yo realmente no
no lo tengo a la mano ahorita, no te mento. Como les decía, si tienen alguna duda con el link Samuel, yo solo estoy haciendo favor de cubrirlo hoy, pero Mira, el artículo 28 en el segundo párrafo dice que en materia administrativa el término para resolver las sí, peticiones y pero notificar la resolución. él, yo creo, no se refiere a al plazo, sino se refiere a la obligación misma. ¿Cómo no? Correcto. Bueno, déjeme ver. Yo realmente no tengo ahorita el artículo en concreto, pero con mucho gusto yo se los voy a compartir en un momento de tenerlo acá. Voy a buscarlo en mi constitución o ya sea en mi ley de lo contencioso y con mucho gusto yo le indico. ¿Ok? Disculpe, Sí. en el párrafo primero dice que las peticiones a la autoridad, la que la autoridad que está obligada a tramitarlas y deberá resolverlas conforme a ley. Desde ahí está dando un fundamento para poder resolverlas, ya sea positiva o negativamente, ¿verdad? Sí, claro, o sea, como les decía, la obligación no significa que vayan a resolver a favor de ustedes, sino no es necesario, es ahí sí que dependiendo de lo que la ley indique, si la ley es clara, ¿verdad? Como les decía antes, y si para la ley no es permisivo eso, entonces obviamente no se va a dar a trámite. Le agradezco mucho, Jorge, no lo tenía a la mano acá, pero le agradezco la intervención. Siempre es bienvenido a una intervención de este tipo. Jeffrey, ahí disculpen ahí ustedes que no le pude responder a Jeffrey, pero Jorge me hizo favor de apoyarme. Licenciada, Muchas gracias. solo para agregar, en el artículo 1 de la ley de lo contencioso hace referencia también al tema de petición que deben ser resueltas y notificadas y da el plazo en alusión al 28 de la Constitución y también hace referencia a que o ese plazo va a correr a partir del momento en que el expediente esté en estado de resolver, ¿verdad? Tiene que en algún momento existir una resolución de posibles previos o alguna situación que se deba solventar antes de que entre a conocer, en este caso, el órgano, la petición en algún momento sea sujeto de una resolución favorable o desfavorable. Le agradezco mucho, Luis Fernando. Sí, también como les había mencionado la ley, pero no me basé en ella porque no la tengo a la mano. Pero sí, en la ley de lo contencioso administrativo también indica los plazos y también indica pues las obligaciones que tienen de resolver en los procesos administrativos. Bien, voy a avanzar así rápidamente porque si no, pues también nos vamos a atrasar y yo no les quiero quitar mucho su tiempo, quiero también darles un tiempo libre ahí antes de su segunda clase. Entonces, acá dice, ¿verdad?, que en la Constitución establece un tiempo para resolver la petición y notificar la resolución, que es lo que nos compartía el compañero Jorge hace un momento en el artículo 28, que dice que este tiempo no podrá exceder del término de 30 días hábiles. El no acatar el término constitucional produce la causal de negligencia y el delito de incumplimiento de deberes. Muy bien. Entonces, ahora por acá ya pueden ver los principios del procedimiento administrativo. ¿Alguien de ustedes que pudiera mencionar, que sepa o que tenga una idea qué principios pertenecen al procedimiento o al derecho procesal administrativo? Son parecidos a los... Legalidad, publicidad. Muy bien, publicidad, legalidad están dentro de los principios. Por ahí vi un mensaje. Celeridad y sencillez. Sencillez, sí. Celeridad, sí también. Sería la rapidez y eficacia. ¿Alguien más? Vamos a ver qué nos pusieron acá. Instancia de parte. Ese no está dentro de los que vamos a mencionar, pero sí, Gio, ese va a estar más adelante.
formalidad. No, nada, nada, solo se despachó. Ok. En realidad, en el derecho administrativo es informalidad, en el procesal administrativo. Ahora vamos a ver eso. Por acá aparecen ya algunos de los principios. Leida, disculpe, en la ley de lo contencioso administrativo, en su artículo 2, dice principios. Ajá. Y dice, los expedientes administrativos deberán impulsarse de oficio. Se formalizarán por escrito, observándose el derecho de defensa y asegurando la celeridad, sencillez y eficacia del trámite. Ajá, La actuación administrativa será gratuita. Eso lo consigna el artículo 2. Muy bien, ahí encontramos muchas gracias Jorge, algunos de los principios que nos rige el derecho procesal administrativo. Hay algunos otros más, ahorita los vamos a ir conociendo conforme vaya pasando las diapositivas, pero sí, el derecho administrativo es de carácter informal, según lo que yo tengo por acá, ahí lo pueden ver, pero vamos a pasar por ahí en un momento, ¿ok? Bien, el principio de legalidad y justicia. El objeto del procedimiento administrativo es brindar protección al que pide y al que impugna, defender las normas jurídicas para hacer valer la legalidad y la justicia, fiscalizar la organización, reducir al mínimo los efectos de la arbitrariedad, regularizar las actividades administrativas, dar seguridad jurídica a las personas que hacen valer la ley y la justicia. Una vez puesto en movimiento, la organización no debe detenerse. Constitucionalmente está obligada a concluir resolviendo según el artículo 28 de la Constitución. El principio de seguimiento de oficio. Seguimiento de oficio significa que la administración pública no debe ser rogada dentro de sus procedimientos, sino por el contrario, debe agilizar, desarrollar, dinamizar y vigilar que los procedimientos finalicen sin que para ello resulte como un proceso civil. La administración pública y sus órganos tienen la obligación y responsabilidad de dirigir el procedimiento administrativo y ordenar que en él se practiquen cuantas diligencias sean necesarias para dictar el acto o resolución final, independientemente de que el mismo se inicie de oficio o a petición o gestión del interesado. Entonces, el órgano tiene que también tomar acción y parte en el proceso, ¿verdad? No puede dejar que el interesado sea quien esté rogando, como en el derecho notarial. Ellos tienen que trabajar de oficio. Ahora sí, vamos a la parte que estábamos mencionando de la formalidad y la informalidad. Que dice acá, el principio de informalidad. El procedimiento no debe sujetarse a formalismos, salvo en los casos especiales donde sí se requiere de algún tipo de formalismo en cuanto a requisitos. Principio de derecho de defensa. Consiste en que el administrador, antes de dictar una decisión, resolución o acto administrativo, debe dar la oportunidad particular a que se defienda, principalmente si se trata de una sanción por violación a las normas y reglamentos administrativos, para que el administrado pueda presentar dentro del procedimiento las pruebas que considere necesarias a efecto de desvirtuar lo que la administración dice. Este análisis se hace desde el artículo 12 de la Constitución Política de la República de Guatemala y el artículo 2 del decreto 119-96. Bueno, vamos a ver. Me falta una parte. Parte fundamental del derecho de defensa es el derecho de ofrecer y producir pruebas y la obligación del funcionario y del empleado de tramitar toda prueba propuesta que sea razonable. La médula de este principio es el derecho del interesado en una decisión fundamentada que comprenda la consideración de los argumentos y de los hechos propuestos por el interesado
la obligación de basar la decisión expresamente en la petición y la obligación de fundamentar la decisión en normas jurídicas vigentes. Por acá también tenemos el principio de audiencia al interesado, de audiencia previa al interesado, juicio previo en lo penal. Se puede decir que el principio de audiencia previa es el género y el derecho de defensa, que es la especie. El principio de imparcialidad, la imparcialidad obliga al funcionario y al empleado a basar sus actuaciones en la igualdad de oportunidades. Principio de procedimiento escrito, el procedimiento debe ser escrito y por excepción puede ser oral, pero acá en Guatemala es escrito. Principio de procedimientos sin costas, las resoluciones administrativas no condenan en costas. El principio de sencillez, rapidez y economía y eficacia, que era lo que mencionaba nuestro compañero Jorge hace un momento. La sencillez significa simple, fácil y sin complicaciones. Rapidez, que es la velocidad en que los trámites pueden llevarse a cabo. La economía significa evitar pérdida de tiempo que consecuentemente aumente los costos y gastos. Y la eficacia es la obtención de los resultados. Y el principio de publicidad, que se encuentra en el artículo 30 de la Constitución Política de la República de Guatemala, para lo cual le voy a pedir a alguno de los compañeros que pudiera leerlo. Artículo 30, ¿verdad, licenciada? Sí, por favor. Publicidad de los actos administrativos. Todos los actos de la administración son públicos. Los interesados tienen derecho a obtener en cualquier tiempo informes, copias, reproducciones y certificaciones que soliciten y la exhibición de los expedientes que deseen consultar, salvo que se trate de asuntos militares o diplomáticos de seguridad nacional o de datos suministrados por particulares bajo garantía de confidencia. Muy bien. Muchas gracias, compañero Luis Fernando, si no estoy mal. Sí, Luis Fernando. Ok. Acá, por acá solo están los artículos de derecho de petición y el artículo de los principios que mencionaban antes. Eso lo vamos a pasar. Y ahora sí, los elementos del procedimiento administrativo, que son los siguientes: la iniciación a petición de parte, el órgano administrativo, la competencia administrativa y el administrado. Estos son los elementos principales del proceso administrativo o del procedimiento administrativo. De esto, pues no vamos a definirlo, no vamos a entrar en esto, pero sí es importante pues que los conozcan y que los tengan en cuenta. Y por último, ya para terminar, las características del proceso administrativo. Y aquí sí, nuevamente, en base a los principios que ya habíamos mencionado, me gustaría que me mencionaran alguna característica que bien conocen del proceso administrativo, que son muy parecidas a los principios. Poco formalismo, prevalencia del sistema legal, resolución administrativa, Muy bien. rapidez y sencillez. Muy bien, gracias. Precisamente, pues esas son las características del procedimiento administrativo. Y justo las dijo como van. Solo me permiten ustedes, me están llamando. Permítanme, solo vamos a contestar acá.
Ahí estamos. Las características del proceso administrativo, que son sencillez, rapidez, informalidad, la prevalencia del sistema de prueba legal, como mencionaba el compañero, no estoy segura, Luis Fernando, creo yo, y que es escrito y pues la publicidad. Esas son las características del procedimiento administrativo. Entonces, vamos a definirlas rápidamente. La sencillez significa que el procedimiento no es complicado ni artificioso, que está desprovisto de ostentosas diligencias. La rapidez equivale al procedimiento conducido por la administración pública con celeridad y prontitud. La informalidad, que serían los errores, omisiones y deficiencias que puedan atribuirse al particular, se podrán subsanar. Por eso se refiere a que es informal, no tiene una estructura muy rígida, vamos a decir así. Suprimiendo el formalismo, se da la informalidad a favor del particular. Gracias a esta informalidad, no se requiere auxilio de abogados y cita de leyes. Así que el particular podría actuar en nombre propio, ¿verdad? La prevalencia del sistema de prueba legal significa que cuánto documento aporte el interesado y cuánta con diligencia se lleve a cabo. Vamos a ver, constituye medio probatorio a favor y en contra de la petición del interesado, siempre que el documento y la diligencia se fundamenten en leyes y reglamentos, de manera que el funcionario y el empleado puedan resolver exclusivamente con base en lo probado. Si bien es cierto que en la característica anterior y en el principio nos dice que no debe ser formal y que no es necesario de un abogado y una cita de leyes, en la prevalencia del sistema de prueba legal sí nos pide o al menos nos indica que el documento y la diligencia se fundamenten en leyes y reglamentos. Entonces, como decía ahí, no es necesario de un auxilio de abogado, pero sí sería lo ideal para poder llevar el proceso pues de una mejor manera y sea más efectivo. Y como último, acá vamos a agrandar un poquito. O bueno, yo creo que ustedes lo pueden ver por ahí. La siguiente característica, que es escrito, que significa que todas las etapas del procedimiento de principio a fin serán escritos, no hay oralidad. La publicidad, la cual se encuentra en concordancia con la Constitución Política de la República de Guatemala, en el artículo 30 que le dieron lectura, Luis Fernando nos hizo favor de darle lectura hace un momento, culmina con una resolución definitiva. En todo procedimiento administrativo es normal culminar con la emisión de la resolución definitiva. La resolución es la forma de tomar la decisión. La resolución contiene la voluntad de la organización pública. Esta voluntad se hace efectiva a partir del momento en que se comunica al interesado mediante la notificación o la publicación, si fuera el caso. Y por último, la resolución se sujeta a la impugnación. Tan pronto se produce la comunicación de la resolución por medio de la notificación, la resolución se sujeta a impugnación de parte del interesado o del afectado. Entonces, por ahí estaría yo terminando la clase de hoy con ustedes. Vamos a dejar de compartir. Ahí está. Bien, esa sería la clase de hoy, que contiene pues ahí sí que la definición del derecho procesal administrativo, los principios, las características, el marco constitucional, las vías en la materia procesal administrativo. Y si ustedes ahorita tuvieran alguna duda, el LIC me autorizó que le hicieran las preguntas a él. Yo creería que la presentación estaba bastante clara, pero aún así, pues él me indica que en la siguiente clase él está a disposición de poder responderles las preguntas. Yo lo dejaría hasta acá. Les agradezco mucho
la atención que ustedes me prestaron. Para mí será un gusto si en algún momento pues los puedo acompañar en una futura presentación o de forma presencial. Y pues, gracias. Nos vemos próximamente. Una pregunta, Liz, de asistencia, ¿va a pasar? El IC no me indicó asistencia, entonces no sé si él les pasa asistencia, ¿les pasa? No pasa, Liz. Sí, líder. Ok, bueno, por hoy al menos yo creería que lo vamos a dejar así porque él a mí no me indicó de asistencias. Entonces, Bueno, si en dado caso hubiera asistencia, a todos se les va a marcar la asistencia, no se preocupen. Gracias, licenciada. muy Gracias, amable. licenciada. Gracias. Feliz tarde. Gracias, licenciada. Feliz tarde. Yeah.